Cito. Que coño, la cosa se está poniendo a peluda en Irán, ¿eh? Entonces vamos a ver lo que nos dice Fonseca al respecto de eso, de la matazón que está ocurriendo en Irán y de todo ese tipo de cosas. Está publicando que no serían 600 y pico los muertos en Irán, sino 12.000. Su red social Truth Social, Trump llamaba a los manifestantes patriotas y les instaba a tomar el control de las instituciones. Quienes cometan actos violentos contra los manifestantes pagarán un elevado precio, advirtió Trump. Teherán ha advertido a sus aliados de Estados Unidos en Oriente Medio que atacará bases estadounidenses en su territorio si Washington ataca a Irán. Es lo que apuntaba este miércoles a la agencia Reuters un alto funcionario iraní. Reza Pahlavi ha instado Ese no era el Memorias de Pez, ¿no? a los ciudadanos a deponer del poder a los clérigos chiitas. Oye, mira, aquí tenemos al prospecto de Shah de Irán, el próximo rey de Irán. No sé si le volverá a poner Persia. Para volver al país como monarca y ha hecho un llamado al gobierno de Donald Trump para tomar cartas en el asunto. Las protestas de Irán están escalando en una auténtica masacre. En el momento en el que grabo este vídeo, el régimen de los ayatolás ha asesinado ya a más de 12.000 personas. Acaba de... No, 12.000 no puede ser posible. Si tienen preso a 10.000, ¿cómo van a haber matado a 12.000? salir un número totalmente distinto y que podría, ya darle el argumento definitivo a Donald Trump, porque una ONG está publicando que no serían 600 y pico los muertos en Irán, sino 12.000. Hablamos de 12.000. No puede ser 12.000. Eso sería ir por la calle cayéndole a plomo a la gente. No puede ser posible. Eso es un reguero de sangre sin ningún grado de proporción. 2.000, te lo compro. 12.000, no. Civiles asesinados en tan solo unos pocos días. Es un auténtico baño de sangre. El régimen está matando a su propia población. Maldito. Y estamos está con un soplete. Hablando ya de unas cifras que se acercan a lo que podríamos empezar a denominar un genocidio. Y ya sabéis que no me gusta utilizar esta palabra así a la ligera. Claramente nos estamos adentrando en un escenario estilo Siria año 2011. Los hospitales en Irán están empezando a colapsar por la ingente cantidad de heridos que están llegando. Y hablamos de gente que llega con disparos, en muchos casos a punto de morir. Es una auténtica salvajada. Sin embargo, nada de esto está sirviendo para detener a las protestas. Al contrario, continúan en todas las ciudades de Irán. Y parecía que la intervención de los Estados Unidos era inevitable. Pero en el último momento llega Donald Trump y dice: se nos ha dicho que la matanza en Irán se está deteniendo, que se ha parado y que sigue parando, y que no hay ningún plan para ejecuciones. Así me lo han dicho de buena fuente. Ya lo averiguaremos. ¡Claro! De repente el ayatollah Jamenei ha dicho que no va a matar a más gente, que por lo visto 12.000 personas ya son suficientes, y que no va a ejecutar a nadie más. Y llega Donald Trump y se lo cree. Esto es como cuando en junio de 2025 la Casa Blanca juraba y perjuraba que Irán ya no podía fabricar la bomba atómica. Que ya está, que fin de la guerra, no más preguntas. Fijaos en el contraste con lo que Donald Trump decía solo hace unos días. En su red social Truth Social, Trump llamaba a los manifestantes patriotas y les instaba a tomar el control de las instituciones. Quienes cometan actos violentos contra los manifestantes pagarán un elevado precio. Ya, te lo voy a... No, que tú eres tramposo, Félix. Tú usas tus bots. Bueno, pero tienes que poner un número absurdo de bots para ganar la encuesta. ¿Y qué iba a decir yo? Ay, se me fue lo que yo iba a decir. Se me fue la idea. Advirtió Trump para condenar a continuación los asesinatos de manifestantes. Por el otro lado, ya estamos viendo cómo se desalojan bases militares en Qatar, concretamente la base de Al-Udeid. Diplomáticos afirman que se aconsejó a algunos miembros del personal abandonar la base militar estadounidense en Qatar. Vamos a decirlo claro, sigue habiendo muchas razones para que Estados Unidos intervenga en Irán. Pero a la vez, también hay muchas razones para que no lo haga. De entrada, el hecho de que el régimen está en una situación... Tienes que poner un número absurdo de bots. Tienes que poner todos tus bots en juego, Félix. Si no, no te voy a creer. Tan desesperada no es necesariamente una buena noticia. Es más, le vuelve mucho más peligroso. Podríamos estar a las puertas de una primavera árabe iraní. Pero mientras los iraníes están luchando heroicamente por su libertad, tenemos en Occidente a los sospechosos de siempre apoyando a dictaduras. Que si en estos momentos... coño, ya decía yo que quién podía faltar aquí. Justica la señorita Irene Montero. Buf. Menos mal lo parece de escuchar su cancerígena opinión al respecto. Es que no sé qué va a decir una cosa espantosamente estúpida. Eso lo tenemos claro, ¿verdad que sí? Porque claro, ella cobró de Irán. Ella, la más feminista de las feministas,
que van a tener que hacer una estatua de feministismo, va a decirnos que lo que está pasando en Irán es muy malo porque, claro, no le dejan a las mujeres darles palos por no ponerse el trapo en la cabeza. Claro, ¿quién habrá visto esta opresión? ¿Cómo se les ocurre no dejar que los pobres iraníes le caigan a palo a las mujeres hasta matarlas por no ponerse el trapo en la cabeza? Que si en estos momentos en sus televisiones están escuchando hablar incesantemente de Irán y no están escuchando hablar, por ejemplo, de los presos políticos que hay en Reino Unido en huelga de hambre, es porque Irán es uno de los principales países que envía petróleo a China. A ver, Irene Montero. Ay, señora, ¿por qué? Váyase a su casa, señora. Señora, cállese, señora. Yo no sé si estarás viendo este vídeo, pero... No, evidentemente no lo estás viendo. Está muy por encima de tus capacidades intelectuales, así que no te preocupes, déjalo, sigue viendo vídeos de TikTok. En fin, que están matando a 12.000... No, vete a ver La Casa de los Gemelos, que parece que eso a ti te encanta. Eso es lo que a ti te encanta, ver La Casa de los Gemelos. Así que quédate con eso. 1.000 personas en Irán solo por cometer el delito, quiero decir, el delito, entre comillas, de manifestarse. Sin embargo, en España, como veis, hay gente que ya está tocando fondo moral. Mirad lo que dice el influencer prorruso Rubén Gisbert. Asistencia masiva a las ceremonias funerarias de las fuerzas de seguridad asesinadas en Hamadán, Irán, por los agentes del Mossad que disparaban indiscriminadamente a ciudadanos y policías durante el Maidán israelí. En serio, ¿pero quién me ha metido a Rubén Gisbert en este guión? ¿Por qué hablamos de él? Es carne de reality, está deseando que hablen de él. A ver, vamos a ver, ¿quién ha escrito este guión? A ver, Fonseca, Netanyahu nos ha puesto literalmente esto en las notas. Artem, búscame a idiotas en Twitter que defiendan al Ayatollah para reírme de ellos, que así se nos hace más viral el vídeo. Solo he hecho a lo largo que nos han pedido. Anime de Higurashi Mira, podemos ya nos ha observar llegado que el muchos bizu. de los personajes Gracias, se encuentran Bibi. un final trágico en la Vamos a mayoría ver, de los Rubén Gisbert. episodios. Aunque sé que todo esto se sí que te resuelve va a con un llegar, final feliz porque en probablemente el es- con Matsuri Bayashi, se encuentran finales secretos que Perdóneme. Puse algo de fondo sin darme cuenta. En fin, ¿qué estábamos viendo? Esto es... ¿Por qué tienen que ser tan pelotudos esta gente? ¿Por qué? Estás buscando tu nombre en Google cada 30 minutos. Así que, mira, aquí has tenido tu minuto de gloria. De nada. Pero volviendo al tema que nos ocupa, ¿puede Donald Trump tener argumentos legales para intervenir en Irán? Pues a ver, lo primero y lo más importante... ¡Me la suda! ¡Me la suda! Sí, básicamente la decisión de si Donald Trump ataca a Irán o deja de atacarles, poco o nada tiene que ver con el derecho internacional. Los ayatolás tienen que caer. Lo realmente importante... Eso es cierto, es que eso es así, eso es como con Venezuela, me la pela una barbaridad, o sea, que caiga y listo, y ya luego vemos qué hacemos con el derecho internacional, mira cómo sufre. Es si cumple con el derecho de Estados Unidos, porque esa es la ley que el presidente de los USA no se puede saltar. Y lo cierto es que una operación militar en Irán está perfectamente justificada legalmente. ¿Por qué? Pues porque desde hace 6 años la Guardia Islámica Republicana está catalogada como grupo terrorista. Así que, fin de la discusión legal. Donald Trump puede entrar en Irán si se lo propone. De hecho, ya lo hizo el año pasado durante la Guerra de los 12 días. ¿Recordáis las bombas Chuck Norris? Pues eso. Ahora bien, eso no significa que vaya a ser fácil. ¿Puede esto ser un paseo triunfal como en Venezuela? Evidentemente no. La operación en Irán tendrá muchos más costes que la de Venezuela. Primero, porque a diferencia del chavismo, la teocracia islámica es mucho más eficiente. La Guardia Islámica Revolucionaria tiene muchísimo mejor internamiento que cualquier división del ejército chavista. Y lo que es más importante, están mucho más convencidos. Sí, cierto es que la inmensa mayoría de los iraníes dieron la espalda al régimen hace años. Prueba de ello son las manifestaciones o el hecho de que el Mossad pueda reclutar a tanta gente. Además, la Guerra de los 12 días demostró, incluso los más partidarios del Ayatollah Jamenei, que el sueño de crear un imperio islámico era eso, un sueño. No, sí, esto ya es inviable. Es que es como todo, esto va a ser más bien qué tanto va a sufrir el pueblo de Irán por culpa de esta gente. Sin embargo, Jamenei tiene 2 ventajas frente a Nicolás Maduro. La primera es que en Irán no... Es una buena distinción, Sinner. No son más eficientes, son menos inútiles. Que es otra cosa, porque ellos se han dejado matar cualquier cantidad de oficiales. Y los aviones gringos pasaron por Pedro por su casa por Irán, ¿eh? No hay una María Corina Machado que aglutine a toda la oposición. Y la segunda es que, a diferencia de Nicolás Maduro, el ayatollah no es un delincuente cualquiera que se ha hecho rico a costa de su pueblo. Quiero decir, de verdad cree en lo que hace.
La Guardia Islámica Revolucionaria podrán ser unos auténticos fanáticos, porque lo son, pero su ideología es algo más que una simple excusa para robar a la gente. Y eso hace que sean más difíciles. Diego, ¿cómo estamos? Necesito que alguien me avise cuando salga algo más concreto, más sintetizado de lo que pasó con María Corina con Trump. Pero por lo demás, aquí viendo el calvo más profético de YouTube hablando de Irán. De derrotar. Recordad lo que os digo siempre. El ayatollah Khamenei es este señor. I find your lack of faith disturbing. ¿Es un villano? Sí, claramente lo es. Oye, pero tú estás pasado, Félix, tú estás pasado con las encuestas. Pero también es una persona que realmente cree en lo que hace. ¿Tiene valores equivocados? Pues hombre, desde el momento en el que ha matado a 12.000 de sus propios ciudadanos solamente porque protestaban contra él, queda claro que sí. Pero no es ningún idiota. Y es una persona con convicciones profundas. Y además sabe jugar sus cartas. No olvidéis que consiguió forzar a Israel y a Estados Unidos a terminar la guerra de los 12 días. Y Donald Trump es plenamente consciente de que una intervención en Irán no saldría gratis. No digo que no vaya a intervenir, pero claramente antes de eso va a agotar todas las opciones. Claro, no puede precipitarse con esto. Bueno, no se precipitó con Venezuela, ¿eh? ¿Cuántos meses estuvo la flota esta en el Caribe antes de que le dieran el coñazo a Maduro? ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Meses? Creo que desde principios de año, no, desde mediados de año. Y no hasta que no tuvo 25 buques, no sé cuántos portaaviones, las cuestiones más malandras del imperio, bueno, no pegó el golpe. Y ni siquiera le hicieron falta. Un par de helicópteros cagados fue suficiente. Dudo que los protestas duren meses, pero es que la matazón ya es demasiado grande, ya es demasiado destrucción. Esto va a escalar hasta un punto fuera de proporción, ¿eh? Por tanto, las preguntas que me hago en el vídeo de hoy son: 1. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para intervenir en Irán? 2. ¿Qué consecuencias puede tener una escalada en esta región? 3. ¿Puede haber una transición democrática en Irán? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Imagina que estás navegando por internet en el móvil, por una página web normal y corriente. No te... Oye, pues mira, te puedes... de forma segura con OnlyFans. Only. Se viene de Nepal 2, ahora es personal. Nepal 2 ahora es personal, buena esa, ¿eh? Ojalá que empiecen a salir las banderas de Luffy. Las banderas que rompen el internet, ojalá vuelvan a salir. Fons. La guerra de los 12 días, que ocurrió el año pasado, se terminó por una razón. Había un peligro real de que el régimen de Irán cerrase el estrecho de Hormuz. Una de las principales bazas con las que cuenta Irán es la posibilidad de interrumpir el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Es un paso estratégico que, como ven, conecta el Golfo Pérsico con el Océano Pacífico. Por él transita una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo. Por suerte, en este momento Irán todavía no tiene una bomba nuclear, pero tiene el botón nuclear, metafóricamente, para disparar el precio del petróleo cuando les apetezca. La mayoría de los análisis coincide en que un agravamiento de la situación provocaría un salto inmediato de 5 a 10 dólares en el precio del barril de petróleo. Tanto. Y aquí más de el barril está como a 55, a 50, entonces tampoco es tanto. Estuvo en $100 en la época de Chávez. Uno se puede hacer la siguiente pregunta: ¿pero no pueden los Estados Unidos contrarrestar el bloqueo iraní? Pues evidentemente sí. El problema es que estamos hablando de una... En efecto, Yadas, en efecto. Luffy es libertario. El que diga lo contrario es que es pelotudo. Así que los zurditos que se agarran la figura de Luffy para decir sus zurdadas están en un error y me dan asco y me repugnan y les falta comprensión lectora. Guerra sucia, con grupos sueltos que podrían amenazar con disparar a barcos, lo cual es imposible de controlar. Y es que no olvidéis que Irán ha conseguido recomponerse tras la guerra de los 12 días. Irán ha pedido a China grandes cantidades de materiales para producir misiles balísticos. Indicó que Teherán había pedido suficiente perclorato de amonio para fabricar potencialmente hasta 800 misiles. Irán tiene un arsenal de ataque naval que tranquilamente puede hackear el tránsito del 25% del petróleo y el 20% del gas que se comercia en todo el mundo. Y Teherán viene advirtiendo de que será una consecuencia obligada. Y de hecho su parlamento aprobó el año pasado un bloqueo del paso. El Parlamento de Irán aprobó el cierre del estrecho de Hormuz, clave para el comercio de petróleo. Sin embargo, el petróleo no... Pero es que es un acto de guerra desproporcionado. Obligaría a actuar a Arabia Saudita. Es que esto es un ataque, esto es un acto de guerra en todo el sentido de la palabra. No es la única baza con la cual puede jugar el régimen iraní. En caso de una intervención militar, no estaríamos hablando de un escenario como el venezolano. Como ya os he dicho en todos mis vídeos hablando de la República Islámica de Irán, el gran problema que tienen es que no hay oposición. Y no solo eso, tenemos que entender que estamos hablando de personas que se mueven por religión, no solo por ideología, algo que complica mucho este asunto. ¿Por qué?
Pues porque estarán dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias. Y no estamos hablando de unos pocos fanáticos como en Venezuela. Es que podemos estar hablando de millones de personas. Solo alrededor del 20% de los iraníes apoya la continuidad de la República Islámica. La mayoría quiere un sistema político diferente, como una república secular, una monarquía constitucional o una democracia más descentralizada. Imagínate esto, que hasta la monarquía constitucional es más popular que la teocracia. Que ese 20% en 90 millones de iraníes son nada menos que 18 millones de partidarios. Esto es suficiente como para mantener la opresión en cualquier momento, aunque a la hora de ir a la guerra contra un adversario serio, pues es cierto que le sirven de poco o nada. Sí, ya vimos en la Guerra de los 12 días que la capacidad militar de Irán no tiene nada que hacer contra Israel y mucho menos. No, vale, ustedes son unos chigüires, como que Luffy no es libertario, me acaban de romper el corazón todos ustedes, los voy a banear, me provoca banearlos a todos ustedes, me quiero ir para la mierda ya, no, vale. Perdí la fe en la humanidad. Menos contra el tío Sam. Pero lo que sí que pueden hacer es convertir esto en todo un baño de sangre. Que a Netanyahu esto le podrá dar igual, pero a los Estados Unidos no. Quieren evitar a toda costa una masacre. Y no hay que olvidar que Estados Unidos e Israel no serían los únicos afectados. Teherán ha advertido a sus aliados de Estados Unidos en Oriente Medio que atacará bases estadounidenses en su territorio si Washington ataca a Irán. Es lo que apuntaba este miércoles a la agencia Reuters un alto funcionario iraní. No olvidéis nunca que Irán es un peso pesado dentro del mundo musulmán. Y ahora mismo, muchas de las petromonarquías del Golfo tienen jugosos acuerdos con el presidente naranja. Así que una escalada dentro de la región no le conviene a los USA. Por tanto, la pregunta es, ¿qué puede hacer Donald Trump? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Las opciones de Trump. Como ya os he contado, el problema de meterse en Irán es que pasa como lo que pasaba en Venezuela, pero multiplicado por 50. De hecho, ahora mismo hay una división dentro del propio Partido Republicano en los Estados Unidos sobre qué es lo que hay que hacer. Algunos senadores estadounidenses se muestran escépticos sobre las opciones militares para Irán. Pero aparte, lo cual es evidente, pues, lo cual es evidente. Si Trump lo que quiere es volver a la época aislacionista de Estados Unidos, meterse en un berenjenal como Irán, que puede ser Irak por 25, ciertamente no les conviene hacer algo como eso. Esto tendría que ser una cosa más de Israel que de Irán, que de Estados Unidos. De eso no estamos hablando de una cúpula como la de Venezuela, que tiene simplemente a 4 jefazos bien identificados. Hablamos de toda una estructura de miles de personas. No, exactamente, Tiantan. O sea, otros 20 años ocupando Irán para que cuando se vayan vuelva la anarquía. No, eso no conviene, eso no vale la pena. Sí, pueden hacerle un servicio de Uber Delta al Ayatollah Jamenei, pero el problema es que pegas una patada a una piedra y te sale otro Ayatollah. Es imposible repetir una operación de descabezar al régimen como la que hemos visto en Venezuela. Así que la opción de hacerlo sin derramar sangre no está sobre la mesa. ¿Qué otras alternativas hay? Pues por un lado tenemos a los que buscan un diálogo. Os puede parecer una opción demasiado podemita a primera vista, pero tiene todo el sentido del mundo. Mira eso, ya se convirtió en un insulto decir podemita. Una opción demasiado podemita. Mientras Steve Witkoff y J.D. Vance apuestan por una salida diplomática al conflicto, el presidente de Estados Unidos, envalentonado por la Operación Maduro, sigue contemplando la posibilidad de bombardear Irán de nuevo. Las razones ya os las he dado. Hacer una operación en suelo iraní no sería tan fácil como hacerlo en suelo venezolano. Irán tiene un ejército capaz de responder a un ataque, y a diferencia del chavismo, que tuvo que gastar hasta el último cubano para defender a Maduro, Irán tiene más recursos. Y si bien todos estamos de acuerdo con Marco Rubio, porque la matanza está en curso y hay que pararla, también es cierto que J.D. Vance tiene sus argumentos. Meter a Estados Unidos en una guerra que puede llevar varios meses es un problema en un año que os recuerdo que es electoral. Claro, no se lo en pueden los ataques de junio del año pasado... Tendrían que ser un par de bombardeos tácticos en cuarteles, en arsenales, en cosas así por el estilo. Algo que descabece la cúpula, algo que genere caos en las instituciones, pero no pueden meterse, pues. Los B-2, con sus bombas Chuck Norris, tuvieron que atacar solamente 3 sitios: Fordov, Isfahan y Natanz. Pero para terminar con el régimen, tiene que ir a por todos los sitios en donde están los cuarteles, bases militares, ministerios y un listado inmenso de blancos. Todo esto en un país que tiene 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Y de nuevo, estamos de acuerdo con la actitud de Marco Rubio, pero la tarea de defender a los iraníes puede llevar meses o incluso años. Salvo que tengan preparado un golpe maestro, que es algo que solo saben los que tienen café gratis en la Casa Blanca. Y luego está la... Dar armas a la oposición, pero es que es eso, no hay oposición, es la gente que está recha y listo. No hay oposición como tal, solo hay gente que dicen, ya no quiero más al ayatollah. Entonces eso, si se forma una institucionalidad alrededor del Shah de Irán, bueno, ahí hablamos de otra cosa.
Pero de momento eso no existe y sería más peligroso. ¿Qué fue lo que pasó la última vez que Estados Unidos le dio armas a la oposición del enemigo de Afganistán? Armaron a los talibanes, entonces tienen que tener cuidado con eso. A presión de los otros países que tienen que estar gastando los teléfonos para pedirle a Donald Trump que no haga subir el precio del crudo. Es más, hace poco, el presidente naranja dijo que quiere el precio del barril de crudo a unos $50. Trump quiere que el precio del petróleo alcance los $50 por barril. Y al contrario de lo que muchos piensan, Sí, no, vimos un poquito de lo de Irene Montero aquí en este video, pero es que yo no entiendo cómo estas personas se las arreglan para tener siempre, en todo lugar y en todo momento, la peor opinión posible. Siempre, en todo lugar y en todo momento. No entiendo cómo es posible que alguien esté tan alineado con el mal y con las malas ideas para siempre estar equivocado como Irene Montero. No lo entiendo. Cargar un ataque a Irán no es tan sencillo como pedir un Big Mac. Y es por eso que Donald Trump está siendo... No, eso sí podrían hacerlo, Teidang. Los kurdos deberían aprovechar este momento para volver a independizarse. Bueno, para tener más autonomía. Y ahí empezar a trabajar en eso, porque entre Irán, el Kurdistán sirio y lo poquito que hay en Turquía y en Irak, ya tienen casi un país armado. Tan cauteloso. Ahora bien, ¿qué pueden negociar? Pues sinceramente no lo sé. Entiendo la postura, porque estamos hablando de evitar una masacre, pero creo que ya ha quedado meridianamente claro y demostrado que el régimen de los ayatolás no está muy por la labor de negociar con nadie en estos momentos, y probablemente prefieran morir antes que negociar. Es lo que tiene el fanatismo religioso. Por tanto, la única postura que podría conseguir un cambio real en este régimen es la de Marco Rubio. Netanyahu y Rubio discuten intervención militar estadounidense en Irán en medio de protestas en todo el país. Es que tiene que ser así, una operación que mate al ayatollah, acabe con algún otro general importante, que un ataque cibernético loco, algo así tiene que ser. Una locura así para acabar con toda esta vaina. Como son. Marco Rubio en estos momentos está en su prime. Es el hombre de moda dentro de los USA y ahora mismo está empujando el país a un conflicto muy serio. Ahora bien, ¿qué pueden hacer exactamente? Como podéis comprender, yo no tengo línea directa con Marco Rubio para saber lo que se está elucubrando. Es más, no lo están planeando ahora. Lo más probable es que la CIA lleve meses trabajando en esto de aquí. Si os soy sincero, dudo que sirvan mucho los ataques directos, porque estamos hablando de millones de personas afines al régimen. Así que la única forma que veo de que el régimen caiga es utilizando a su propia gente. Y sí, ya sé que esto puede parecer muy cruel y que es muy fácil decirlo desde la comodidad de mi estudio en Europa. Pero teniendo en cuenta el fanatismo de las ayatolas, la única forma de causar una revuelta dentro del régimen es poniendo a prueba sus límites morales. Es decir, facilitar armamento a la población, proporcionar información de inteligencia y tal vez algún que otro ataque estratégico para allanar el camino. ¿Y qué es lo que tienen que conseguir? Pues tienen que conseguir que los ayatolas se den cuenta de que esto ya no lo pueden controlar. Cosa que no pensaban hace unas semanas cuando cortaron internet. Las protestas continúan, pero ahora aisladas del mundo exterior. El gobierno iraní cortó el acceso a internet y a teléfonos el jueves por la noche. Sin embargo, la realidad no se puede cortar. Las calles en Irán están ardiendo, y por mucha propaganda que haga el régimen, es plenamente consciente de que hay mucho descontento. Por eso, aquí los protagonistas tienen que ser los propios iraníes. Y sí, ya os adelanto que van a morir muchas personas. Pero pocas tiranías han caído sin un baño de sangre. Ahora mismo ya se ha elegido además un heredero. Se habla de impulsar la figura de Reza Pahlavi II, el heredero de la corona persa, que además tiene el respaldo de Israel. Reza Pahlavi ha instado a los ciudadanos a deponer del poder a los clérigos chiitas para volver al país como monarca y ha hecho un llamado al gobierno de Donald Trump para tomar cartas en el asunto. La renovada y magnífica presencia en las calles de todo Irán fue una respuesta contundente a las amenazas del traicionero y asesino líder de la República Islámica. Pensadlo así, con la CIA y con el Mossad ya arrancaría con 2 goles a su favor. ¿Qué tan posible es? Pues Steve Witkoff ya estuvo por la labor. Enviado de Trump, Witkoff se reunió en secreto con el hijo del derrocado Shah de Irán. Ahora mismo hay una posible alternativa. No es una alternativa que me haga mucha gracia, y menos a los iraníes, pero lo peor que puede pasar... No sé si no les haga mucha gracia, porque claro, si se convierte en un monarca estilo reina de Inglaterra, estilo España, es pasable, pues, porque va a seguir habiendo democracia, solo que tendrá la figura del Shah encima como jefe de Estado. Eso es algo, pues.
La cuestión es eso, si se va a construir una institucionalidad alrededor de él, no sé, un frente, una fuerza, un ejército, una guerrilla alrededor del Shah para ponerlo ahí en el poder, porque así tú sí puedes decir, bueno, le meto plata a esta gente para que maten para que acaben con el ayatollah. Es que haya un vacío de poder en Irán y que esto se convierta en una nueva Siria. Para que os hagáis una idea, ahora mismo lo peor de la represión se está dirigiendo contra los kurdos en el noreste y contra los baluchíes en el sudeste. Mira, justico hablábamos de los kurdos, ¿eh? Entonces sí, más razones para independizarse. Etnias que tienen sus propios grupos separatistas. En Kermanshah, que es una de las principales ciudades kurdas, el ejército y la Guardia Islámica Revolucionaria actuaron con una saña mayor que en otras regiones. Y tanto allí como en la provincia de Sistán y Baluchistán, los cuarteles fueron ocupados por hombres armados de estas etnias. Ahora queda por ver cómo reaccionan otros grupos como los azeríes, los árabes y el resto de las muchísimas minorías que durante la revolución de 1979 ayudaron a derrocar al Shah. Por eso es que hablo de un escenario como el de Siria y como el de los años de la revolución que puso en el poder a los ayatolás. Sin embargo, esta vez puede que le haya llegado el momento de la revancha al hijo de aquel Shah que derrocaron en el 79. Ahora mismo, Estados Unidos e Israel están haciendo esto con Reza Pahlavi. ¿Pero qué queréis que os diga? Es lo que hay. El problema es que es una oportunidad única para derrocar al régimen de los ayatolás. Así que llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Se irán los ayatolás? Esperemos. ¿Se meterá Donald Trump en una guerra con Irán? No. Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí... Ya, pues. Para que tú veas, el mundo está convulso. Menos mal que el año está empezando tranquilito, muy de chill.